necesité desde el momento cuando la miraste, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Cuando lejos me encontraba yo, es tu amor que nunca, nunca me suelta. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí como un susurro, fue tu voz en el silencio y cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí, lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalé. Queridos hermanos, ¿cómo estamos? Hermosa alabanza. Estamos llegando al día lunes, ¿no? Estamos comenzando semana, una semana que sabemos, como digo yo siempre de antemano, que está cargada de bendiciones, ¿no? Porque la gracia de Dios así nos lo pone. Y cada día es un regalo de Dios. Así es que sabemos de antemano que es una semana que viene con todo, ¿no? Cargada de bendiciones. Estamos hoy día iniciando el día lunes 10 de enero y al mismo tiempo damos inicio a la primer semana del tiempo ordinario en el ciclo de nuestra religión. Es ahora cuando comenzamos a ver de otro punto de vista, ¿no? Ese tiempo de la gracia de Dios. Pero quiero mandar un saludo muy cariñosamente porque sé que hay una personita por ahí que esperaba un mensaje el día sábado, pero lamentablemente pues yo no transmito los días sábados. Y sé que estuvo cumpliendo años. Así es que no quiero perder, ¿verdad? La oportunidad de, aunque sea tarde, decirle, Chava, que Dios te bendiga, feliz cumpleaños, ¿verdad? Que hayas pasado un día súper fenomenal en la gracia de Dios, muy bendecido y que así sea el resto de tu vida. Salvador Antonio Mengíbar, muy conocido cariñosamente por mí, por Chava. Así es que Dios te bendiga, Chava, y para todos los cumpleañeros de igual manera. El Evangelio del día de hoy, ¿verdad? Ya que estamos iniciando semana, nos viene de San Marcos. San Marcos capítulo 1, versículo del 14 al 20. San Marcos 1 del 14 al 20 para los que les gusta anotar. Y el Evangelio nos dice así.
Después que tomaron prisionero a Juan, Jesús fue a la provincia de Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Hablaba en esta forma: el plazo está vencido, el reino de los cielos se acerca. Tomen otro camino y crean en la buena nueva. Jesús caminaba por la orilla del lago de Galilea. Allí estaban Simón y su hermano Andrés, echando sus redes en el mar porque eran pescadores. Jesús los vio y les dijo: síganme, que yo los haré pescadores de hombre. Y con eso dejaron sus redes y empezaron a seguirlo. Poco más allá, Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. También ellos estaban en su barca y arreglaban las redes. De inmediato Jesús los llamó y partieron tras él, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los ayudantes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y podríamos decir, qué cambio, ¿no? Porque San Marcos nos lleva, así repentinamente podríamos decir, del Jesús que estaba en el desierto, ¿verdad? Dentro de esa tentación, a Jesús que está iniciando ahora su ministerio, y así anotarnos a una nueva situación de vida que nos presenta Jesús. Pero al mismo tiempo, Él nos da otro golpe con su primera narración al decirnos que Juan ha sido arrestado, mis hermanos. Y es muy interesante en la forma que San Marcos nos presenta esta información en una narración que nos lo pone como que si fuera algo muy simple, quizás hasta cierto punto sin importancia, podríamos decir. Mas, sin embargo, esta narración se convierte en el eje de que la aclamación profética de quien llama en el desierto es hecha una realidad en la presencia del Mesías esperado, que es Jesús. Y este cambio monumental, podríamos decir, parece quizás repentino, ¿no? Si solamente nosotros ponemos atención en la transición de Jesús en el desierto a su ministerio. Pero al leer un poquito más, podemos darnos cuenta que San Marcos nos está dando varias oportunidades para ver la conexión entre Juan el Bautista y su previa vida, podríamos decir, anterior, que ha traído, ¿no? Y de hecho, todo ese principio de este capítulo está basado en esa conexión entre el profeta y el Mesías. Y como si eso no fuera suficiente, San Marcos también nos trae aún más detallado, mis hermanos, de esa conexión en los otros capítulos que vamos a ver más adelante. Y esta conexión profética también está arraigada en la conexión que viene de la Sagrada Escritura del pueblo de Dios. La voz clamando en el desierto está firmemente conectada con la profecía y con la proclamación de Elías sobre el Mesías que vendrá, mis hermanos. Y por lo tanto, Jesús, en su conexión con Juan el Bautista, está conectándose a esa larga y muy bien nutrida tradición del pueblo de Dios, mis hermanos. Y más bien, antes de que empecemos a ver a Jesús como el siguiente profeta después de Juan, San Marcos nos está ofreciendo un breve resumen del ministerio de Jesús, en donde estamos viendo muy claramente que Jesús es mucho más que otro profeta abriendo caminos para ese profeta que ha de venir.
San Marcos nos hace ver que es el mismo Jesús quien nos hace saber que el Mesías ha llegado. Se ha cumplido el tiempo, dice, ¿no? Y lo que Juan San y, y quizás Elías y otros anteriormente había proclamado, en donde decía sobre el Mesías, bueno, el reino de Dios está aquí, nos dice, ¿no? Y quizás la reacción de Simón, Andrés y Santiago al llamado de Jesús, mis hermanos, se entiende mejor cuando nosotros podemos explorar los versículos que están anteriormente a esto con más detalles. Pero como es ya su costumbre, San Marcos, él nos va transportando a este evento de repente y en esta ocasión sin advertencia, como que si fuese un sueño. La escena nos cambia y Jesús está cambiando. Él va caminando al lado del agua, en donde encuentra y llama a estos discípulos para que los sigan. Y algo bueno de notar en este punto es que San Marcos nos deja ver que Jesús había estado predicando por toda esa área, mis hermanos, y que ya muchas personas sabían de su presencia. Y si tomamos el hecho de su presencia en el ministerio de Galilea en conjunto con el conocimiento de que estos lugares eran unas aldeas muy pequeñas, se nos hace mucho más fácil suponer, mis hermanos, que Simón, Andrés y Santiago y Juan ya habían escuchado de Jesús y de su ministerio. Por lo tanto, nosotros podemos afirmar que Jesús fue a ese lugar muy particular en el mar de Galilea, quizás intencionalmente, mis hermanos. Y desde luego tenemos que tener muy en claro que San Marcos no nos deja saber que estos hombres ya habían escuchado de Jesús y de su ministerio. Mas, sin embargo, la pregunta que yo quizás les hago a ustedes es, ¿qué es más importante en este punto? ¿Que ellos nunca habían escuchado de Jesús o que tomaron esa decisión de seguirlo inmediatamente, mis hermanos? Y la tentación para nosotros hoy en día que vemos este evento desde la distancia de aquellos años a ahora es que quizás simplemente podríamos decir fue otro milagro de Jesús. Pero estos hombres fueron transformados inmediatamente por la presencia de Jesús y dejaron todo, mis hermanos. No hay duda que Jesús sí tiene el poder para cambiar a cualquier persona inmediatamente. Pero en la forma en que San Marcos nos lo presenta estos eventos, mis hermanos, también nos deja espacio para recibir consuelo hoy en día, especialmente si somos personas que estamos apenas tratando de discernir el llamado de Dios. Es muy posible, mis hermanos, que estos hombres hayan sabido desde antes de Jesús y que quizás habían escuchado su mensaje. Más bien, Simón, Andrés, Santiago y Juan decidieron seguir a Jesús cuando Él los llamó. Ahora mi pregunta, mis hermanos, para ustedes es, ¿qué decisión es la que hemos tomado o tomaremos en respuesta al llamado de Jesús hoy en día? Ya que el Evangelio humildemente es eso, mis hermanos. ¿Cómo nosotros tomaremos el llamado de Jesús? ¿Dejaremos también las redes? ¿Dejaremos la barca? ¿Dejaremos a la familia? ¿Dejaremos al llamado de Jesús? ¿O le diremos, espérame un momentito? Tengo todavía que pedir las 2 semanas de ausencia antes de dejar mi trabajo. No, mi hermano. Jesús nos llama. Y cuando Él nos llama, tenemos que estar atentos, abrir nuestro corazón, ir detrás de Él inmediatamente. Saber analizar ese llamado, no confundirnos y entender que Dios siempre
tiene lo mejor para nosotros. Que tengan un maravilloso resto de la semana, un precioso resto del día. Que Dios me los bendiga siempre y vivan en esa gracia plena de mi Señor